En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Buen día. Con la bendición de Dios, iniciamos el estudio de una nueva lección. Estamos iniciando la lección número 10. Jesús abre el camino a través del velo. Hasta aquí hemos estudiado a Jesús como superior a los ángeles, a Jesús como superior a Moisés, a Jesús como nuestro sumo sacerdote, a Jesús el sacrificio perfecto que hace posible que nosotros obtengamos la salvación. Nuestro estudio se sigue enriqueciendo con el tema que ahora hemos de estudiar. Jesús abre el camino a través del velo. Habían pasado 22 años desde la última vez que el padre vio a su hijo. Lo último que supo es que él había muerto. Después de 22 años le llega la noticia de que no estaba muerto. Ese hijo estaba vivo. Y entonces él iba a encontrarse con su hijo. Él emprendió el viaje, se preparó para encontrarse con su hijo, pero el hijo se preparó aún más para encontrarse con su padre. Ambos avanzaron desde los lugares donde estuvieron y en cierto punto se encontraron, se dieron un abrazo fuerte. El hijo que creía muerto estaba vivo. El padre que había dejado de ver por más de 22 años lo tenía ahí. Y un fuerte abrazo selló el reencuentro. De la misma manera que el encuentro que se dio entre Jacob y su hijo, podemos tomar nosotros como un vago ejemplo de lo que ha de ser nuestro encuentro con nuestro Dios, cuando llegue ese gran día en el cual podamos verlo cara a cara. Pero mientras llegue ese día, nosotros hemos de prepararnos para el encuentro con Él, porque tenemos el camino abierto a través del velo, ese camino que abrió nuestro Señor Jesucristo. La ascensión de Jesús al cielo es fundamental para la teología de Hebreos. Marca el comienzo del reinado de Jesús y el comienzo de su ministerio sumo sacerdotal en nuestro favor. En esta semana, el versículo que vamos a memorizar, y les invito a memorizarlo, es Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo ingresó. ¿Dónde? En el santuario celestial, no en el santuario terrenal, que solo era figura del verdadero. El libro de Hebreos nos presenta a Jesús como nuestro precursor y representante. Cuando Jesús asciende, se presenta ante el Padre, se presenta como nuestro precursor y representante. A través de Jesús podemos llegar a la presencia de Dios. Y esto estaba representado en el santuario terrenal, en cada uno de sus servicios y en cada una de sus festividades. Al estudiar la tipología, al estudiar todo lo que se realizaba en el santuario terrenal, podremos comprender más plenamente la labor de Jesús. Desde su ascensión ha estado realizando Jesús por nosotros
la obra de mediación, la obra de abrirnos el camino para que lleguemos a la presencia de Dios. ¿Cómo llegar a Dios? ¿Cómo podemos llegar a Dios? ¿De qué manera el pueblo en el pasado se presentaba ante Dios? Dice Hebreos 9:24, nuestro versículo de memoria, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En el tiempo del pueblo de Israel, cuando ya Jerusalén era la ciudad elegida por Dios para que su pueblo se presente ante Él, 3 veces al año debían de presentarse. 3 veces al año. Y eso podemos nosotros leerlo en Éxodo 34, 22, 23. Estas festividades apuntaban a momentos específicos en los que Jesús, nuestro representante, se debía presentar ante la presencia del Padre en nuestro lugar. ¿Y cuáles eran estas 3 fiestas? 3 acontecimientos en los cuales el israelita debía presentarse ante Dios. En la fiesta de las semanas o la Pascua, la fiesta de las primicias o el Pentecostés y la fiesta de las cosechas o de las cabañas. En esas 3 fiestas debía de presentarse. Pero como dice Éxodo 19, 10 y 11, este pueblo debía prepararse para el encuentro con su Dios. Debían santificarse, debían lavar sus ropas, lavarse ellos mismos, debían estar preparados para encontrarse con Él. Y también nosotros encontramos en el libro de Amós, en el capítulo 4, versículo 12, que dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. 3 veces al año el israelita se presentaba ante Dios. Pero ¿qué prefiguraban estas 3 ocasiones en las cuales el israelita se presentaba ante Dios? 1. La muerte de Jesús. Jesús murió el día que se sacrificaba la Pascua, en el momento del sacrificio vespertino. Juan 18:39, Lucas 23, 44 al 16. Jesús resucitó el día que se presentaban la gavilla mecida, las primicias, y se presentó ante el Padre para recibir su aprobación. Levítico 23, 10, 11, Juan 20, 17. Esto lo encontramos muy bien definido en los evangelios, cuando aquel día en el cual resucita y María quiere tocar a Jesús, le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y luego, después de haberse presentado ante su Padre y haber regresado, sí permite que lo toque. Incluso cuando se presenta a los apóstoles, le dice a Tomás: mete tu dedo en mi llaga, en mi herida. La fiesta de las primicias o el Pentecostés, ¿cómo se cumplió en la vida de Jesús? Tras su ascensión, Jesús fue exaltado. Con su exaltación, Jesús inauguró el santuario celestial y envió al Espíritu Santo, Hechos 2:33. El tan conocido Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Estas 2 fiestas, estos 2 acontecimientos, el de la Pascua y el de Pentecostés, ya se cumplieron. Queda pendiente el tercero, la fiesta de las cosechas o cabañas, y esta se va a hacer
se va a llevar a cabo cuando Cristo venga por segunda vez. Jesús nos llevará al lugar que nos prepara y nos presentará ante Dios. No tendremos necesidad de levantar nuestras cabañas, no, porque el tabernáculo de Dios descenderá y nosotros veremos a Dios cara a cara. Pero mientras tanto, nosotros por medio de Jesús hemos de presentarnos ante Él. Así como Jesús ingresó, Él es nuestro precursor, nuestro representante. Hoy por fe, nosotros podemos presentarnos ante la presencia de nuestro Dios. No necesitamos ir a Jerusalén. Por fe podemos ingresar a la presencia de nuestro Dios. ¿Qué obstáculos, qué impedimentos había para acercarse a Dios? Y que en el presente también hay para acercarnos a Dios. Uno es el miedo ante su presencia. Hebreos 12:21 dice: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pablo trae a colación lo que sucedió al pie del Sinaí. Dios había dado indicaciones expresas a Moisés. Le había dicho: prepara al pueblo, prepáralos para que al tercer día se presenten ante él. Prepáralos. Y ellos se prepararon, lavaron sus ropas, se bañaron, se santificaron y se presentaron. Y cuando de pronto Dios empieza a manifestarse, empieza a proclamar sus leyes, dice que el monte se llenó como si fuera una antorcha, era fuego, era humo, y la voz retumbaba, y ellos temblaron de miedo. Temblaron de miedo. Y entonces se acercan a Moisés y le dicen: Moisés, preséntate tú en lugar nuestro. Todo lo que Dios te diga, nosotros haremos. Pero nosotros no queremos ir ante su presencia. Tuvieron miedo. El propósito de Dios era establecer una relación estrecha con su pueblo. El propósito de Dios era tener un cara a cara con Él, un encuentro. Pero ellos no quisieron. Ellos prefirieron simplemente mirar de lejos y que Moisés sea el mediador. La invitación de Dios era: vengan, preséntense. Y de la misma manera hoy en día también el Señor nos invita a que nos presentemos ante Él. No hay por qué tener miedo del Señor. Si bien es cierto que Él es fuego consumidor para el pecador, para el pecado, nosotros hemos de presentarnos ante Él por medio de nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otro impedimento tenemos para acercarnos a Dios? Un velo impenetrable. Un velo impenetrable, ¿no? ¿Y por qué había la necesidad de un velo en el tiempo del Antiguo Testamento? Leemos en Levítico 16:2: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El santuario propiamente estaba dividido en dos, el lugar santo y el lugar santísimo, y había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero también la forma como estaba distribuido el pueblo, las tribus, tres tribus en cada punto cardinal, ellos estaban alejados. Antes de ellos, en derredor del santuario,
estaban los hijos de Leví, cada uno por sus familias. Eran una especie de un velo humano. Y esto era para evitar que el pueblo se presente directamente ante él y muera. Tras la muerte de los hijos de Aarón, Dios le dice a Moisés: dile a Aarón que no todo el tiempo ingrese. Al lugar santísimo ha de ingresar una sola vez. Un velo limitaba al adorador el acceso al santuario. No se podía entrar de día. Un segundo velo limitaba el acceso al tabernáculo a aquellos que habían entrado en pacto especial con Dios. A los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo. El tercer velo impedía el acceso directo ante Dios a todos, excepto al sumo sacerdote. Jesús es el velo que permite que Dios viva en nosotros sin que seamos consumidos. Primera de Corintios 3:16. Jesús es ese velo que nos ayuda a nosotros presentarnos ante Dios. ¿Y por qué es un velo impenetrable a veces? Porque a veces no entendemos el papel de Cristo, o porque simplemente no lo aceptamos como nuestro mediador, como nuestro fiador, como nuestro garante, y por lo tanto nos mantenemos lejos de Dios. Podemos presentarnos ante Dios todos los días. Allí hemos de entender las cosas que no entendemos. En el Salmo 73:17 nosotros leemos lo siguiente, que dice el salmista Asaf: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Se refiere al fin de los malos. El salmista ingresó al santuario de Dios porque siempre por fe se ha podido ingresar a ese santuario, sino que lamentablemente en el tiempo del pueblo de Israel se perdió de vista todo esto. Es un velo impenetrable que nosotros podemos usar aquí en Cristo, nuestro velo, para presentarnos ante Él sin ser consumidos. Quitando los impedimentos. ¿De qué manera podemos quitar nosotros los impedimentos? Primero, el camino nuevo y vivo. Un camino nuevo y vivo a través del velo. Hebreos 10:19-20, según la versión Dios habla hoy, nos dice: por tanto, hermanos, ahora podemos entrar con entera libertad en el santuario por medio de la sangre de Jesucristo. Miren, por medio de la sangre de Jesucristo, siguiendo el camino nuevo, el camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Jesús no es solo el velo que permite que Dios more en nosotros. Él es el velo abierto que crea un camino nuevo que nos da acceso a la presencia de Dios. Por eso es que leemos nosotros en Hebreos, o en el mismo Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Por medio de Jesús, Él es el camino nuevo y vivo. Antes de la muerte de Jesús, Satanás estaba delante de Dios para acusarnos continuamente, y esto lo vemos bien ejemplificado en Zacarías 3:1, cuando Satanás acusa al sumo sacerdote Josué, y interviene Jehová y reprende a Satanás y lo cubre con la vestidura de gracia. Allí en la cruz, con su muerte, Satanás fue arrojado definitivamente del cielo, y Jesús se colocó ante el Padre como nuestro abogado y defensor. Por eso es que Él es el camino nuevo y vivo, por medio del cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿De qué manera también podemos quitar los impedimentos?
es llegando a su presencia. ¿Y cómo vamos a llegar nosotros a su presencia? ¿De qué manera? Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hemos de ver su rostro. Hemos de presentarnos. Así como 3 veces al año el pueblo se presentaba ante Dios, en la Pascua, en el Pentecostés y en las cabañas, para ver a Dios por fe. De la misma manera ahora nosotros podemos presentarnos ante Dios. En contraste con la manifestación divina del Sinaí, entre oscuridad y tinieblas, ahora el apóstol nos traslada a otra manifestación divina, gloriosa, llena de luz, el monte de Sión, la Jerusalén celestial, el coro de ángeles alabando, Dios en su trono haciendo justos a los primogénitos que compró con su sangre, y a Jesús, nuestro mediador. El propósito de Dios se ha de cumplir no solo en Jesús, sino también en nosotros. Hemos dicho ya al principio que la ascensión de Jesús cumplió la tipología de las 2 primeras peregrinaciones anuales de Israel, la Pascua y el Pentecostés. Según Hebreos y el libro de Apocalipsis, la última peregrinación, la fiesta de los tabernáculos, aún no se ha cumplido. La celebraremos con Jesús cuando estemos en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, en la patria celestial. En ese entonces no construiremos ningún tabernáculo, sino que el tabernáculo de Dios descenderá del cielo y viviremos con Él para siempre. Hemos de ver su rostro, hemos de ver a nuestro Señor y Salvador. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hebreos 6:20. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre, y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. Jesús abre el camino del velo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo llegar a Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro velo para presentarnos ante Dios. Podemos hoy presentarnos confiadamente ante Él. Podemos disfrutar sus bendiciones y podemos obtener el perdón de nuestros pecados y ser declarados justos. Jesús abre el camino a través del velo. Que Dios te bendiga. Amén.